Otra de las formas, hermanos, en que la bestia ya está ejerciendo dominio y logra imponer sus dictados en las naciones es a través de la economía. Por medio del control ejercido por los mercados internacionales, la bestia ha logrado implantar sus políticas ideológicas anticristianas y continuará su dominio hasta que llegue el momento en el que nadie que no acepte sus postulados, nadie que no esté de acuerdo o se someta a sus ideologías, podrá tener lugar en el sistema económico creado por la bestia. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver el día de hoy la bestia en la economía. La bestia en la economía. Y para eso les invito a que me acompañen al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Apocalipsis 13, 16 y 17 nos dice la palabra del Señor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hasta allí. Miren, hermanos, que al leer nosotros este texto, encontramos que hay un claro enfoque económico y mercantil en las palabras que se nos han señalado, pues dice el texto que ninguno pudiese comprar ni vender. Aquí se nos está señalando entonces claramente hacia la economía, se nos está señalando claramente hacia el comercio. Así que este texto entonces de entrada nos está profetizando, nos está anunciando algo que va a pasar y nos está diciendo de manera muy clara que va a llegar un momento en el que la economía, va a llegar un momento en el que el mercado y todas las transacciones comerciales estén basadas o estén encaminadas, estén mezcladas, dirigidas y estén circunscritas a las ideas o ideologías que la bestia impondrá en este sistema mercantil. Al día de hoy, hermanos, esto ya está ocurriendo, como espero demostrárselos con la ayuda del Señor más adelante. Sin embargo, todavía no ejerce un control total, pero lo hará, nos dice el texto. Nos está diciendo que el texto nos está diciendo solamente el punto final y nos está diciendo hasta allá va a llegar. Y vamos a ver, hermanos, que ya lo está haciendo ahora. Y vamos a abordar este tema con la ayuda del Señor siguiendo un esquema similar al que seguimos la ocasión anterior. Y vamos a ver primeramente la ideología detrás de los sistemas económicos a manera de introducción para que podamos tener una idea clara de dónde parten estos sistemas económicos y la ideología que traen detrás de ellos, los sistemas económicos que tenemos hoy en día. En segundo lugar, vamos a ver la bestia en la economía
Y por último vamos a ver las condiciones de la bestia. Les decía pues que es necesario, hermanos, que comencemos con esto como introducción, dado que los modelos económicos vigentes que tenemos en nuestro país, en nuestro continente, en Europa y todo lo que se conoce como el mundo occidental, tiene modelos económicos que parten de ideologías que no tienen que ver con Dios. Aunque el sistema económico mercantil actual, hermanos, es demasiado complejo para definirlo en breves palabras, y su desarrollo histórico es mucho más complejo que su definición, en este encabezado procuraremos enfocarnos en denunciar a un sistema económico antiguo que está en auge en varios de nuestros países latinoamericanos, por no decir que en la gran mayoría, y que es antirreligioso, un sistema económico que es antirreligioso y anticristiano. ¿Cómo dirá alguien? ¿Un sistema económico antirreligioso? Pues economía y religión son cosas completamente diferentes. Bueno, para ese sistema, esa forma de pensar que tenemos ahora, que nos enseñaron, que nos configuraron, como hemos estado viendo, cuando pensamos en economía y religión, decimos, ya para nosotros están divididos, ¿me explico? Ya de entrada. Y normalmente no los asociamos y ya para nosotros lo más natural es que sean dos cosas separadas, que no tienen nada que ver la una con la otra. Sin embargo, hermanos, vamos a mostrar cómo es que ocurrió esta separación y en qué términos. Este sistema del que estamos hablando, que es un sistema antiguo y padre de los sistemas que hoy tenemos en la economía de nuestros países, es el sistema que se deriva de las ideas del marxismo. El sistema que vamos a denunciar es aquel que se deriva de las ideas del marxismo. Les quiero recordar, hermanos, en este punto que este trasfondo histórico, filosófico e ideológico que vamos a ver nos es necesario, hermanos, también para la renovación de nuestra mente. No solo lo vamos a ver porque nos va a ayudar a entender cómo la bestia se introdujo en la economía, sino que también, hermanos, no lo veamos, no lo tomemos como una clase de historia o de filosofía o de economía, sino que este trasfondo histórico, filosófico e ideológico nos va a ser necesario para deshacernos de todos los paradigmas en la renovación de nuestra mente y adquirir una nueva perspectiva bíblica, hermanos, también respecto al sistema económico, como nos había enseñado el apóstol Pablo en Romanos 12:2. ¿Se acuerdan? Y espero, hermanos, con la ayuda del Señor, que al finalizar podamos tener una idea mucho más clara de nuestro entorno y en qué punto y en qué momento se metió la bestia y en qué momento está operando. Así pues, veamos lo que es el marxismo. El marxismo, hermanos, es un sistema filosófico, político y económico que acuñó el filósofo alemán Karl Marx. Es decir, este es un sistema que es filosófico en esencia, también es político, pero también es económico. Y estas tres
áreas, estos tres aspectos, vamos a ver que están ligados casi inseparablemente en el pensamiento de este autor. Es difícil hacer una separación de cada uno de esos aspectos debido a que están entrelazados en el pensamiento de él, de tal modo que uno necesita del otro para sostenerse. Es decir, las ideas políticas necesitan de su filosofía para sostenerse y las ideas económicas necesitan de la filosofía y de la política del pensamiento de esta persona para sostenerse, me estoy explicando. Es por ello que por momentos parecerá que estamos hablando de política en este sermón y que a veces estaremos hablando de filosofía, pero hermanos, esto no es así con Marx. Pues como les decía, es difícil que podamos separar una cosa de la otra en el pensamiento de esta persona. No pretendemos, hermanos, aquí describir todo el pensamiento de Marx, ni resumirlo en esta exposición. Únicamente nos enfocaremos en aquellas proposiciones suyas que, levantándose abiertamente contra Dios, establecieron las bases de un sistema filosófico, político y económico que domina hasta nuestros días y que de cuando en cuando resurge con renovados bríos y causa estragos en las sociedades que los adoptan. Para comenzar, Karl Marx es grandemente influenciado por el pensamiento de liberales como Friedrich Engels y Jean-Jacques Rousseau. ¿Se acuerdan de Jean-Jacques Rousseau? Uno de los precursores de la Revolución Francesa, expresábamos la ocasión anterior. Entre otros de la misma corriente liberal que influyeron el pensamiento de este Karl Marx, al igual que sus influencias de la izquierda hegeliana, que eran liberales y eran ateos. Marx piensa entonces, como ellos, que el hombre es un ser creativo, que tiene razonamiento y que además, dice él, Marx, va evolucionando socialmente hasta alcanzar su máximo potencial. Miren pues entonces cómo Karl Marx es entonces de la misma escuela de los liberales que estuvimos viendo la ocasión anterior. Él es completamente influenciado por ellos, es decir, él crece a los pies de ellos. Y así como ellos, bebe todas sus ideas y todos sus pensamientos y también sus posturas antirreligiosas y antimonárquicas. Luego de ser exiliado de su natal Prusia, Marx en Francia es altamente influenciado por el socialismo utópico derivado de la reciente Revolución Francesa. Es decir, que Marx empieza a escribir sus ideas en Prusia y luego es exiliado por estas cosas que escribe, porque incluso son extravagantes para su época. Luego llega a Francia, en donde es todavía más influenciado por el pensamiento socialista de la Revolución Francesa. Luego, también es exiliado de Francia y después de andar en otros países, termina en Inglaterra.
donde la revolución industrial está en su plena efervescencia. Y ya en Inglaterra, en la revolución industrial, a él le toca observar lo más crudo del capitalismo y de la revolución industrial. A él le toca ver los abusos más cruentos y que fueron reales de los codiciosos empresarios y dueños de las primeras fábricas que existieron. A él le tocó ver, hermanos, cómo la falta de una legislación laboral y condiciones buenas o correctas de trabajo ocasionaron, hermanos, abusos tremendamente infrahumanos para las personas que trabajaban en las fábricas cuando la revolución industrial tomó carrera, agarró vuelo. De manera entonces que al observar él todos estos abusos y toda esta maldad, es en Inglaterra donde precisamente todo esto le lleva a escribir una feroz crítica contra el capitalismo en lo que se convirtió en su obra magna, que fue el libro Das Kapital, en alemán, que luego fue traducido a nuestro castellano como El Capital o el capitalismo. Y esto ya nos habla entonces de su afiliación socialista y comunista, de la que Marx se vuelve el máximo precursor. Cuando ustedes piensan en socialismo, piensan en comunismo, el padre de todo ello es Marx. Incluso ya lo es antes de llegar a Inglaterra, pues es en Francia en donde él escribe uno de sus documentos famosos, que es el Manifiesto Comunista. Sus ideas influyeron en los instigadores de la Revolución Rusa como Lenin, Trotsky y Stalin. Si ustedes se ponen a investigar un poco sobre la Revolución Rusa, se van a dar cuenta de cuán similar es a la francesa. Pero está influida por las ideas de Marx. Las ideas de Marx también influyeron en el comunismo chino. De hecho, hasta el día de hoy, China es un país comunista forjado de las ideas de Karl Marx. Las ideas de Marx también, hermanos, influyeron en la Revolución Cubana y en personajes ya un poco más familiares tal vez para nosotros, como el Che Guevara, que también participó en estas cosas. Sus ideas también se extendieron y fueron sostenidas por el dictador Hugo Chávez en Venezuela y su sucesor Maduro. Y así como otras dictaduras comunistas que se han implementado o tratado de implementar. Marx, junto con Friedrich Engels, desarrolla su concepto del materialismo histórico, en el que este materialismo parte de la idea de que no hay Dios y que el hombre está solo en la naturaleza y que es a través de su trabajo que él conseguirá llegar a la cúspide de su realización. Observen entonces nuevamente aquí cómo está el hombre, una vez más, como centro del universo. Marx, junto con Engels,
Desarrollaron entonces este concepto que es muy, muy extenso, hermanos, pero que parte de la idea de que no hay un Dios, de que el hombre no depende de Dios para desarrollarse, para asociarse como sociedad, que no depende de Dios para ninguna otra cosa. Ellos dicen, el hombre está solo aquí en la naturaleza y entonces él solo comienza a tomar los elementos de la naturaleza, los empieza a convertir en medios o productos y entonces él comienza a avanzar y a prosperar. Y decían ellos, y va a seguir avanzando, se va a seguir desarrollando hasta que llegue a la cúspide de la realización humana. Pero todo esto sin la intervención de Dios. De hecho, desde el principio Marx se pregunta, y cito, ¿qué pasaría si el hombre pudiera marcar el devenir de la historia en lugar de que ésta estuviera determinada por Dios? Esta pregunta entonces da origen a toda su filosofía y todo lo que él comienza a pensar después. ¿Qué pasaría si el hombre pudiera marcar el devenir de la historia en lugar de que estuviera determinado por Dios? Noten entonces cómo Marx no solo ya se está apartando de la idea de Dios, Marx es un ateo consumado, y no solo es un ateo, sino que es un antirreligioso. Porque alguien puede decir que un ateo puede ser una persona que no cree en Dios, pero pues hasta allí se queda. No, en el caso de Marx no solo no cree en Dios, sino que está en contra de él. De hecho, fue él precisamente quien, a pesar de ser judío y descendiente de rabinos por parte de padre y de madre, y nacido en el luteranismo, acuñó el aforismo de la religión es el opio del pueblo. ¿Habían oído esa expresión? Pues precisamente el que se la inventó fue Karl Marx. Y sí, él era judío de raza, nieto de rabinos, nacido en la iglesia luterana, y después de todo se levanta y dice, la religión es el opio del pueblo. Para los que no saben qué es el opio es esa planta alucinógena que causa un estado de alucinación. Es una droga. Él está diciendo que la religión es una droga que mantiene a la gente como asonsada. ¿Me explico? Y no solo eso, sino que continuó diciendo, cito, se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. Repito, se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. Eso fue lo que dijo Karl Marx, que la religión tenía que ser abolida. De hecho, para que se pudiera implementar esa sociedad idealista y perfecta que él se imagina,
Primero, lo primero que hay que hacer, dice él, es hacer a un lado a la religión. Ya que has hecho a un lado a la religión, entonces ahora ya podrás implementar, dice él, estas ideas de manera correcta y fructífera. Y esto ya nos informa de qué manera las ideas marxistas, socialistas y comunistas están totalmente e intencionalmente desvinculadas de la idea de Dios. ¿Me siguieron? Esto ya nos está informando la manera en que las ideas marxistas, socialistas y comunistas están totalmente e intencionadamente, es decir, tienen toda la intención de desvincularse de la idea de Dios, y no solo de desvincularse, sino de deshacerse de él a como dé lugar. De su ley también y de su palabra. Miren aquí nuevamente cumplida la descripción de la bestia, hermanos, que leíamos en 2 Tesalonicenses 2:4. Les leo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miran entonces, hermanos, cómo estas cosas están cumpliendo precisamente la profecía de que vendrían y se levantarían contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, le quitarían de su templo y se pondrían en su lugar. Porque como les decía, en las ideas marxistas, el hombre se seguirá desarrollando, dicen ellos, hasta el punto o hasta el momento, piensan ellos, en que será pleno, completamente perfecto y en una sociedad perfecta, sin Dios. Una característica importante a tener en cuenta en la vida de Karl Marx, hermanos, es que de entrada él era un mal administrador y siempre vivía con problemas económicos. Y eso ustedes lo pueden constatar aún en su biografía. Siempre le faltaba dinero. Hasta que conoce a su amigo Friedrich Engels, quien viene a ser su mecenas o su patrocinador, es decir, quien lo mantiene por el resto de sus días. Y este antecedente puede ser importante, hermanos, para entender el desarrollo de su pensamiento. Él está contra los que tienen posesiones, dinero. Él está contra todo lo que acumula dinero. Marx propone que los procesos sociales, políticos, están determinados por factores económicos y no como resultado de la voluntad individual. Atención aquí. Y sobre todo ustedes que están en preparatoria o universidad, esto debieran tenerlo bien claro. Esto ha de venir o debiera venir en los exámenes. Para él, los factores sociales y políticos están determinados por factores económicos y no como resultado de la voluntad individual. Es decir, que la condición económica de cada persona en la que se encuentre es lo que determinará no solo su estilo de vida, sino también sus valores y sus ideas políticas. ¿Me explico? Él decía, en realidad lo que ocurre es que, decía él, el hombre piensa
y tiene ideas conforme a su situación económica. Es decir, si es pobre, pensará de una manera, decía él. Si es rico, pensará de otra manera. Él entonces, en sus propuestas, él propone también esa idea de que las circunstancias hacen al hombre. Dice él, las circunstancias hacen al hombre. Él dice no es independiente de manera que pueda pensar de un modo u otro independientemente de su situación o sus circunstancias, sino que son sus circunstancias, dice él, las que lo moldean y moldean su pensamiento. Para Marx, todo el mal comenzó con la aparición de la agricultura, donde el hombre comenzó a producir más de lo que consumía, y eso dio origen a los que tenían más y los que tenían menos. Marx, como todo ateo, cree en esas ideas también que vinieron de Darwin. Él piensa que venimos del mono, él piensa que había sociedades neandertales con garrotes y comiendo ahí lo que se encontraran. Y él dice, esa sociedad era muy buena. De hecho, lo dice literalmente y dice, todo se vino al traste, dice él, cuando apareció la agricultura. Y entonces se empezó a producir más y unos empezaron a tener más y otros empezaron a tener menos. Esta distinción se comenzó a agudizar con la aparición de los medios de producción, o lo que él llama los medios de producción, e hicieron que quienes poseían los medios de producción, no solo contrataran a quienes no los poseían, sino que también se beneficiaran más, mientras que los otros se beneficiaran menos. ¿Están siguiendo? Atención con esto. Para Marx, esto fue lo que dio origen a las clases sociales y su subsecuente lucha. Este es un punto de inflexión, hermanos, porque aquí comienza todo. Para él, esto es lo que da origen a las clases sociales y a su subsecuente lucha. De hecho, fue él quien planteó y diseminó la idea, hermanos, que hoy conocemos de las clases sociales. Él fue el que marcó esa distinción de manera clara y total desde su tiempo, y la idea que hoy tenemos de clases sociales vino desde allí. Antes de él se veía la distinción, pero nadie había agudizado tanto esa diferencia hasta que llega Marx. De manera entonces que en los manifiestos socialistas de Marx, las palabras clave que encontramos del socialismo es opresores y oprimidos. ¿Están encontrando entonces el sentido? Creo que esto ya nos comienza a ser más familiar, ¿no es así? Así es como él llegó a la idea de que en la sociedad, dice él, solo hay dos grupos: opresores y oprimidos. Marx, en su socialismo y comunismo, y junto con todos los socialistas y comunistas, están en contra del concepto de la propiedad privada. Ojo con esto, hermanos. El socialismo está en contra del concepto de la propiedad privada, pues para ellos eso es lo que dio origen al capitalismo.
el cual consideran un régimen opresor y tiránico. Para los socialistas, el capitalismo es un régimen opresor y tiránico. Y lo que dio origen a ese régimen para ellos es la propiedad privada. Y dicen ellos, el gran mal es la propiedad privada. Así que eliminemos la propiedad privada y todos seremos iguales. Los socialistas miran el capitalismo como el medio que los que poseen más riquezas utilizan para explotar al pueblo y así enriquecerse a costa de ellos. Eso es lo que piensa el socialista, que los que tienen los medios y las empresas las utilizan, ellos piensan y dicen, para explotar al pueblo y enriquecerse ellos a costa del pueblo. Para ellos, entonces, la propiedad privada no debe existir, sino que la propiedad privada debe ser comunal, es decir, que debe ser de todos. De allí, bueno, es muy extenso el concepto de propiedad privada, hermanos, pero para este caso, él se está refiriendo a las empresas, a las industrias, a las fábricas. Esa es la propiedad privada para él en este aspecto. Y él dice, desde que se inventó eso, que sea de alguien, es que eso agudizó la diferencia de clases, dice él. Entonces, eso no debería de existir, no debería de ser de él, debería de ser de todos nosotros la fábrica donde trabajamos. Y de hecho, de allí es de donde vinieron las ideas expropiadoras de las empresas en los países socialistas y comunistas, hermano. ¿Me siguieron? De allí vinieron las ideas de las expropiaciones de las empresas. Y nosotros, hoy en día, celebramos el 18 de marzo. ¿Qué es el 18 de marzo? El día en el que las ideas socialistas le arrebataron la propiedad privada a los dueños y dijeron, es nuestro, véngase para acá. Y se las expropiaron. Y dijeron, va a ser de nosotros porque esto no es justo. Todos tenemos que tener lo mismo. Y así, hermanos, surgió todo esto. De hecho, una de las premisas, vamos a ver, del comercio mundial es precisamente la garantía de que los empresarios solicitan de que no se les van a terminar expropiando sus empresas en los países en donde invierten. Pero, ¿se fijan entonces por qué Pemex se llama Pemex? Porque supuestamente es de todos. Y siendo esta empresa de todos los mexicanos, entre comillas, ¿cuánto recibimos nosotros de sus ganancias? Porque se supone que esa era la idea en el socialismo, de que nadie tuviera más. De hecho, en el mejor de los casos, Pemex solo ha ayudado a sostener la estructura burocrática del Estado, hermanos. El socialismo y el comunismo promueve el antagonismo de las clases sociales, argumentando que básicamente, como les decía, hay dos clases principales para ellos, los burgueses y los pobres. El socialismo promueve, o sea, no solo piensa, sino promueve, activamente enseña
e impone en la mente de la gente que solo hay dos clases, los ricos y los pobres. Les llama los burgueses y el proletariado, los fifís y los pobres. ¿Se fijan? ¿No se promueve este antagonismo desde la cabeza misma del gobierno de nuestro país, hermanos? Pues este mismo presidente que entonces está diciendo, miren allá los fifís, ¿qué está haciendo? No solo está mostrando su adoctrinamiento y su postura socialista, comunista, sino que también está promoviéndola en el resto del país. Está enseñándolos a todos a que lo señalen de esa forma. En su doctrina política de los socialistas, los burgueses o fifís, como les llama nuestro presidente, son los dueños de todo, dicen ellos. Son los opresores y los tiranos, mientras que, dicen ellos, el proletariado o la clase trabajadora o los pobres o el pueblo bueno son los buenos, son los que son oprimidos injustamente por los ricos. ¿Se están dando cuenta, hermanos, de cómo se está llevando a cabo todo este adoctrinamiento? Tal vez aquí sea necesario, hermanos, aclarar que nosotros no estamos de acuerdo con la explotación de la clase trabajadora, la cual es real, sobre todo en nuestros países tercermundistas. Ni tampoco estamos diciendo que tal pugna de clases no sea real, pero sí pensamos que no nació sola. Y ni siquiera queremos decir que estamos a favor del capitalismo salvaje, pero de ello hablaremos cuando lleguemos al campo que corresponde a esta situación. El socialismo, pues, es el gobierno de la clase obrera, en palabras de Marx. ¿Me siguieron? El socialismo, en palabras de Marx, es el gobierno de la clase obrera. Y dijo también, es la dictadura del proletariado. Y estas son palabras de Marx. Esto es la sociedad que se autogobierna. Como vimos, que ya no necesita a Dios para gobernarse. Una sociedad sin Dios. El comunismo, para Marx, es la cúspide del progreso humano. Es un estado de cooperación e igualdad. Sin propiedad privada, sin clases sociales, sin Estado y, otra vez, sin Dios. Esas son las ideas del comunismo, hermanos, y del socialismo. Para ellos debe haber cooperación e igualdad. ¿No les suena eso familiar? Pero esa igualdad se basa en que primero no debe haber propiedad privada, dicen ellos. No debe haber clases sociales y tampoco Estado y mucho menos un Dios. Así que la organización de Nimrod sin Dios se repitió una vez más. ¿Se dan cuenta? Y dijo el hombre, organicémonos de forma que no dependamos de Dios
para prosperar y para subsistir. Y esto es precisamente, hermanos, lo que promueve y sostiene el comunismo. ¿Recuerdan lo que dijo Nimrod? Cito: el que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz con mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió a que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque solo se la debían a su propio valor. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Dios. Y estas cosas, hermanos, se están repitiendo ante nuestros ojos. Los hombres, y lo vamos a ver un poco después, en el pensamiento de Marx dijeron: nosotros vamos a prosperar solos por nuestro trabajo. Nuestro valor está en nuestro trabajo. De hecho, decía Marx que el valor del hombre está en su trabajo. Pero eso lo vamos a ver después. Pero ¿cómo es que este sistema ideológico conduce al dominio de la bestia en el mundo? Para responder a esta pregunta, pasemos a nuestro siguiente punto, hermanos, que es la bestia en la economía. ¿Que cómo es que este sistema ideológico conduce al dominio de la bestia en el mundo? Pues podríamos decir, hermanos, que por la ambición del hombre caído y el astuto engaño satánico que conduce al hombre a entregarle todo el poder a la bestia a cambio de prosperidad y de riqueza. Estos sistemas sembraron las bases para que el hombre los siguiera, para que la ambición del hombre caído cediera ante el astuto engaño de Satanás, que le propone y le dice: mira, quieres prosperar, pero no quieres nada con Dios. Te habían dicho que solo Dios prosperaba, que de Dios venía todo el bien, que de Él dependíamos. Pues déjame te digo que existe este otro sistema donde nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos, donde nosotros podemos tener un sistema económico en el que comerciemos unos con otros y podamos alcanzar una prosperidad y un desarrollo tremendo, y mira, sin Dios. Y todo esto comienza, por un lado, con los modelos económicos propuestos por los liberales, que tienen como objetivo la cúspide del progreso humano, su felicidad y su completo deleite sin Dios. De manera que los sistemas socialistas y comunistas no solo no son bíblicos ni cristianos en su práctica, sino que aún desde su cuna ideológica echaron fuera a Dios de sus mentes, echaron fuera a Dios de sus gobiernos, echaron fuera a Dios de sus sociedades, echaron fuera a Dios de su trono y pusieron al hombre en su lugar. Sí, hermanos, lo decimos con toda franqueza y claridad, que los sistemas socialistas y comunistas no son bíblicos, no son cristianos, ni en su práctica, ni en su ideología. Pues ya vimos que en su ideología desde el principio dijeron: no queremos a Dios. Y ahora, hermanos, mientras que se establece todo ese sistema, porque otra de las ideas de Marx es que el socialismo para él y el comunismo no se establecen de golpe. Dice él que debe de ir avanzando, que se establece y luego va avanzando hasta el punto en que logra su implementación completa. Es decir,
Y es precisamente como ha sucedido, hermanos, con los países comunistas. Llegan primero las ideas liberalistas de igualdad, vamos a ser iguales, va a haber igualdad en todo, ya no va a haber ricos y pobres, todos vamos a prosperar. Esa es de hecho la idea de cómo dice Marx que se va a ir planteando o implantando todo este socialismo. Pero que enseguida, dice él, el hombre tiene que ir evolucionando, dice él, al punto en el que primero se deshaga de la propiedad privada, luego se deshaga de esto, se deshaga del otro y se deshaga de Dios y erradique completamente la idea de religión. En los sistemas socialistas no existen las iglesias. En los sistemas comunistas está prohibida la religión. Miren a China. Miren a China. Ahí está la prueba de un sistema socialista maduro, digo maduro hasta la época a la que hemos alcanzado, que primero comenzó otra vez con todos somos iguales, te va a ir muy bien con este sistema, esto, lo otro, bla, 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 y entonces primero había libertad de credo, después dijeron, bueno, sí, pero no todos los credos, solo estos y estos no, y luego dijeron, pues ahora ya ninguno. ¿Me explico? Los sistemas socialistas y comunistas tienen esa característica, nunca van a llegar, incluso por doctrina filosófica, ¿sí me explico? Es parte de su filosofía, no llegar a implantar todo de repente. Parte de su filosofía es llegar primero con esto y luego ir quitando todo poco a poco. Allí tenemos a Venezuela, hermanos. Y así comenzó. Vamos a ser iguales, todos iguales, esto y lo otro. Ahí tenemos a Cuba. Pero esos sistemas socialistas y comunistas no son bíblicos, porque se apartaron de Dios y tienen como meta deshacerse de las religiones. Allí están las pruebas, hermanos, solo volteen a China. ¿Saben ustedes que hay cristianos perseguidos en China porque está prohibido el cristianismo? Y todas las religiones que que tengan que ver con el cristianismo. Pero ¿saben que no está prohibido el budismo y esos rollos? Ahí está el Dalai Lama y todos esos. Eso no está prohibido. Noten cómo es la bestia el que creó ese sistema, lo implantó para erradicar a Dios y las religiones de las sociedades. Por eso no son cristianos ni son bíblicos esos sistemas socialistas y comunistas, y tampoco en su práctica. Pues expropiar, hermanos, de entrada, expropiar es una total injusticia. Una de las principales propuestas del socialismo es la mejor distribución de la riqueza. Y lo digo entre comillas, porque es una falacia. Una de las propuestas del socialismo es la mejor distribución de la riqueza. ¿Les suena familiar? Vamos a eliminar la desigualdad y la pobreza. ¿No les suena familiar? Eso es el socialismo. Dice, la riqueza está mal distribuida en nuestro país. Hay muy poquititos ricos y muchísimos pobres. Tenemos que hacer una mejor distribución de la riqueza. ¿Qué es eso? Socialismo. Entre paréntesis, dicen que los ricos son ricos porque explotan a los pobres. Y que toda desigualdad económica, dicen ellos, es fruto de la injusticia de esos ricos y poderosos.
Y conforme a su doctrina política, su método, ¿cómo es que distribuyen ellos la riqueza? Conforme a su doctrina política, su método es quitarles a los ricos y darles a los pobres. Ese es el método de la doctrina política socialista. Quitarles a los ricos y darles a los pobres. ¿Cómo? A través de impuestos, a través de programas de beneficio social y de becas, etc. Se lo quitamos a los ricos y se lo regalamos a los pobres. Eso es socialismo. Esa es la forma, de hecho es impositiva, en el que procuran, según ellos, redistribuir la riqueza. Y puede sonar esto muy bonito, porque justo no es. ¿Verdad que todos estamos de acuerdo que justo no es? Oh, yo pensaba que todos iban a decir amén. No, justo no es en ninguna forma. Pero en realidad es una falacia. ¿Por qué? Solo les voy a poner un ejemplo. Digamos que de la riqueza total del país, la mitad de la riqueza la posee el 1% de la sociedad. Atención aquí, estas son matemáticas. Y el otro 99% de la población posee el otro 50%. ¿Me siguieron? Solo para establecer un criterio. En términos un poco más llanos, tenemos un pastel. La mitad del pastel es dueño el 1% de la sociedad. Y el otro 99% es dueño de la otra mitad. Entonces queremos hacer una mejor distribución de la riqueza. Siguiendo la doctrina socialista y comunista, entonces les expropiamos a los ricos su otra mitad de pastel que tenían y se la regalamos a los otros 99% de la sociedad. ¿Piensan que esto ya dio solución a la injusticia económica? Ya todos tienen partes iguales. ¿Eso ya dio solución a la diferencia económica? Desde luego que no, hermanos. Tal cosa es una falacia. De hecho, es una injusticia para empezar. Y a la vez, ese sistema de distribución es la razón por la que los gobiernos socialistas pronto terminan con la riqueza de los países y crean más pobres de los que había al principio, por ese sistema de redistribución. ¿Por qué? Porque aunque ahora todos tendrían una parte equitativa, el doble de lo que tenían antes, ¿sí? ¿Me siguen? Porque la otra mitad se la quitaron al rico. El rico se volvió pobre, ¿sí o no? Se quedó sin nada, le quitaron todo su dinero. Se lo regalaron a todos los pobres y el pobre que tenía, digamos, una porción de un punto que 5%, ahora ya tiene un 1% del pastel todos. ¿Me siguieron? Pero luego de que todos se hayan gastado ese excedente regalado adicional a lo que ellos producían, porque el 0.5% que tenían era lo que ellos producían, ¿cierto? El otro se los regalaron. Pero luego cuando se gasten ese excedente que les regalaron, entonces todos quedan en la misma situación que estaban antes. ¿Sí me siguieron? Se quedan exactamente igual que como estaban antes. Porque lo que recibieron no fue
un incremento de su trabajo, de su ganancia, sino simplemente recibieron un dinero extra por una sola ocasión, en una sola exhibición, la cual se la quitaron al rico, se las dieron, me lo dieron, voy y me lo gasté y quedé igual de pobre que como estaba antes. Pero ahora hay más pobres, porque el que era rico ahora también ya es pobre. ¿Me siguieron? Paradójicamente, mientras el socialismo se presenta como un modelo de justicia social, entre comillas, las ideas socialistas son básicamente injustas, hermanos. Son básicamente injustas. Quitarle a los ricos para darle a los pobres es injusticia. Quitarle al que trabaja para darle al que no trabaja es injusticia. Sí, hermanos, eso es injusto. No es bíblico y no es cristiano. Pero no debe sorprendernos que toda esta injusticia surja de los sistemas que los ateos y los antirreligiosos crearon para satisfacer la codicia y el hedonismo del hombre caído. No nos debe sorprender, porque por eso nos tomamos todo este tiempo para explicarles de dónde vino. Así que no debe sorprendernos toda clase de injusticias y maldades que se llevan a cabo en esta clase de gobiernos, porque desde sus raíces son ateos, son antirreligiosos y crearon sistemas sin Dios para satisfacer la codicia y el hedonismo del hombre caído que por naturaleza es ladrón y perezoso. Y los sistemas socialistas y comunistas alimentan, de hecho, se ladean, términos coloquiales, hacia el ladrón y el perezoso. Ayudan, fomentan y benefician al ladrón y al perezoso. Y es esa codicia y hedonismo lo que explota la bestia para engañar y atrapar al hombre en el epicurismo. Dicho sea de paso, hermanos, entre paréntesis, ahora pienso que esta fue la razón por la que don Benito Juárez, el expresidente que ustedes conocen, y también Sebastián Lerdo de Tejada, impusieron las leyes que prohibieran a los ministros de culto hablar de política. ¿Por qué, hermanos? Porque iban a tener que denunciar el sistema político que ellos promovían. El liberalismo, el socialismo y el comunismo. Entonces, para que no le dijeran a la gente, mira, te están engañando con esta sarta de cosas, dijeron, está prohibido que los ministros de culto hablen de política. Pues claro, la bestia está prohibiendo que se le denuncie. Como les decía, es esa codicia y hedonismo del hombre caído lo que la bestia explota. Es decir, le saca provecho para seducir, engañar y atrapar al hombre en el epicurismo. Nos dice Apocalipsis 17:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Miren, hermanos, qué palabras tan tremendas.
todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto porque alguien dirá, bueno, y pues todos los países tienen estas características. Sí, porque todos bebieron, hermanos, como dice el texto, del vino del furor de su abominación, de su fornicación. ¿Qué es aquí fornicación? Dios era su esposo y fueron y fornicaron con todos estos sistemas, apartándose de Dios. Y este epicurismo no es exclusivo de los sistemas económicos derivados del marxismo, hermanos, sino también de todos los demás que ha creado el hombre, básicamente. Pero estos derivados del marxismo son los que mejor y más rampantemente lo representan. Dado que el hombre siempre ha estado dispuesto a rendir sus convicciones y hasta sus libertades para prosperar y enriquecerse, la bestia ha aprovechado todo esto, hermanos, para atrapar al hombre, porque véanlo, de hecho el hombre está atrapado en esas ideologías y en esos sistemas. Por ejemplo, un ejemplo de cómo la bestia atrapó económicamente a los gobiernos es que en los 80s, hermanos, en los países de Latinoamérica, las enormes deudas externas, el despilfarro de los recursos económicos por parte del Estado y las crisis económicas en los países dieron paso al modelo económico conocido como el Consejo de Washington. Búsquenlo ustedes si quieren constatarlo. Este modelo del Consejo de Washington no solo insertó a varios países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro, en el mercado global, sino que también, dado que este sistema da prioridad a la macroeconomía, las economías locales se dispusieron a sufrir las consecuencias. En otras palabras, cuando los países de Latinoamérica estaban prácticamente en bancarrota, llegó Estados Unidos, pues le debían a Estados Unidos. ¿Me explico? Estaba en una completa crisis y dijeron a Estados Unidos, no te podemos pagar. Y ellos dijeron, bueno, pues no te puedes quedar así, te voy a ayudar para que salgas de ahí y me sigas pagando. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a implementar estas ideas y estas medidas para que tú prosperes, avances y me sigas pagando. Y se implantó el conocido como Consenso de Washington. Consenso porque todas las naciones estuvieron de acuerdo en hacerlo. Estas medidas incluían medidas político-económicas como una reforma tributaria. De hecho, es decir, más impuestos. Desde los 80s, ustedes verán que los impuestos empezaron a aumentar y muchas veces, hermanos, no es porque el gobierno diga, ¿cómo robo más? ¿Cómo robaré más? Les voy a imponer más impuestos. No, de hecho, el modelo económico lo exige. Este modelo económico, de hecho, exigía y decía, tienes que cobrarle más impuestos a la gente. Y ellos dijeron, pues para salir del hoyo donde estoy, pues bueno, hay que hacerlo. Y comenzó todo esto. Fueron 10 puntos, yo solo les voy a mencionar 3. Otro de ellos fue la liberación de las tasas de interés. Esto también es interesante. Otra de las cosas que se liberó fue el tipo de cambio y que fuese marcado por el mercado. Antes de eso, cada país daba un tipo de cambio, en este caso principalmente al dólar.
pero ahora dijeron, no, el tipo de cambio ya no lo vas a controlar tú. Ya no vas a decir tú, país, cómo lo vas a dar de tipo de cambio. No, ahora quien va a decir cuánto cuesta la moneda va a ser el sistema económico global. Eso puede sonar natural, hermanos, pero cuando se dieron estos pasos, se dio paso a la globalización. Y entonces la macroeconomía tomó el control de todas las cosas. Porque otro de los puntos es precisamente que se le dio prioridad a la macroeconomía, entre otras cosas. Esto dio entrada a las políticas del comercio internacional que no solo incluían cláusulas de orden comercial, sino que también tenían políticas sociales conforme a las reglas de juego de las potencias económicas. Y una de esas políticas sociales a adoptar a fin de prosperar fue la ideología de pocos hijos para darles mucho. ¿Se acuerdan cuándo nació ese eslogan? Nació precisamente, hermanos, en la implantación de este modelo en los países, porque es muy largo de explicar, pero en la teoría económica, si un pueblo crece más de la cantidad de recursos que puede explotar de su país, entonces la economía desciende. Y entonces ellos dicen, para que entonces no tengas problemas económicos, no tengas muchos hijos. Pero aquí ya no estamos hablando de las casas, estamos hablando de un nivel macroeconómico. Pero la bestia no se quedó allí, sino que avanzó en la exigencia de la implantación de otras políticas sociales en los países comprometidos con el mercado global. Y es así como pasamos a nuestro tercer y último punto, las condiciones de la bestia. Miren nuevamente Apocalipsis 13:16, que nos dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para nuestra mejor comprensión, hermanos, quiero recordarles que la marca de la bestia de la que habla nuestro texto es aquello que se basa en el hombre, que se enfoca en el hombre, que exalta al hombre y que lo coloca por encima de todo. Es el antropocentrismo rampante que se gloría en el poder del hombre, que se ocupa solo en la satisfacción, en la plenitud, en la felicidad del hombre, pero sin que todo esto provenga de Dios, sino que provenga del hombre mismo caído. Esa es la marca de la bestia. El hombre buscando a satisfacer todos sus deseos y necesidades fuera de Dios. Y entonces tomándolos de su propia inventiva. Esa es la marca de la bestia. Recordemos a Nimrod. Esta marca de la bestia es el hombre trazando su propio destino sin la intervención del Dios al que ha echado de su vida, de su sociedad, de sus gobiernos y ahora de su economía. Esa marca de la bestia es el hombre estableciendo sus propios conceptos sobre la ley, sobre la justicia, sobre la libertad, sobre lo bueno y lo malo,
y haciendo a un lado a Dios en todo esto. Esa es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el hombre construyendo su supuesta sociedad utópica en base a sus propias ideologías, a su propia capacidad intelectual, a su idea de justicia, a su idea de libertad y de bondad. Eso es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la sabiduría del hombre, es la fuerza del hombre, es la glorificación del hombre. Recuerden, 6, 6, 6. Es la sabiduría del hombre, es la fuerza del hombre, es la glorificación del hombre. Y lo que nuestro texto nos revela aquí es que la bestia alcanzará un poder y control económico sobre las naciones tal que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. ¿Dónde recuerdan ustedes? En la frente o en la mano derecha. Lo que nuestro texto nos revela es que la bestia alcanzará un poder y control económico sobre las naciones tal que ninguno que no admita la supremacía de la sabiduría del hombre, la fuerza del hombre y la glorificación del hombre podrá comprar ni vender ni comerciar. Que ninguno que no admita la supremacía de la sabiduría del hombre, ninguno que no admita la supremacía de la fuerza del hombre y la glorificación del hombre podrá comerciar o tener ganancias, e incluso que no podrá tener trabajo tampoco. Eso es lo que nos está profetizando, hermanos. Que la bestia va a continuar, pues como les voy a demostrar, ya comenzó, pero va a continuar estableciendo sus modelos a través de la economía para forzarnos, para forzar a todos a deshacerse de Dios, de la idea de Dios y de la práctica de la verdadera religión. Porque todo este control ya ha comenzado. Por ejemplo, los tratados de comercio internacionales como el TMEC. ¿Recuerdan ustedes cuál es el TMEC? El Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El Tratado de Libre Comercio que tenemos y está vigente hoy en día. Como decíamos, no solo incluyen compromisos comerciales, esos tratados no solo incluyen compromisos comerciales, sino también políticos y sociales. Con el pretexto de, cito, de garantizar las condiciones óptimas a las intervenciones de los capitales privados nacionales y transnacionales, los tratados de libre comercio, entonces, han introducido exigencias político-económicas y sociales a los países que se comprometen con estos tratados. Es decir, muchas de las cosas que se hacen en la sociedad no es porque solamente el gobierno en turno se le antojó poner, sino que se pone porque es parte del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en este caso. Cito, hermanos, cito al industrial sueco, el presidente industrial sueco-suizo de ABB, una empresa transnacional de productos de automatización. Ustedes lo pueden buscar. Dice él, cito, yo definiría la globalización como la libertad para mi grupo de intervenir donde él quiera
en el tiempo que Él quiera para producir lo que Él quiera, aprovisionándose y vendiendo donde Él quiera y evitando los obstáculos posibles de derechos laborales y convenciones sociales. Termina la cita. Esto es lo que hacen los tratados comerciales, económicos entre las naciones. Literalmente. En nuestro país, tan solo el TMEC, el tratado con Estados Unidos y Canadá, uno de los tratados más importantes para nuestro país, contempla, y cito, la diversificación del comercio. Se trata también de la diversificación de las personas que comercian, mujeres, jóvenes, indígenas, LGBT y otras minorías. Esto lo van a encontrar en el reporte del Tratado de Libre Comercio número 117 del 6 de mayo del 2022. Literalmente así dice. El Tratado de Libre Comercio incluye estas cosas. Y no solo es eso, hermanos, sino muchas otras cosas que ya no tenemos tiempo de estarles citando y que ustedes pueden investigar por su propia cuenta. Y ya no solo estamos hablando de los tratados internacionales aquí regionales. Uno de los temas centrales del Foro Económico Mundial este año en Davos fue la inclusión LGBT en los países que integran el Foro Económico Mundial. Búsquenlo. Estos tratados internacionales en manos de la bestia fomentan no solo que las empresas tengan una cantidad equitativa de trabajadores homosexuales, porque hacia allá va, sino que cualquiera que no esté de acuerdo con estas ideologías reciba un curso de reacondicionamiento y si no funciona, que sea despedido de su empleo. Esto es lo que vamos a ver en lo sucesivo, hermanos. Miren a empresas como Nike, por no mencionar a muchas otras, que han roto relaciones comerciales con personas que llaman homofóbicas. Y así muchas otras marcas. Y esto, como decíamos ya en otra ocasión, se trasladará también a la empresa para la que usted trabaja. Y llegará un punto en el que usted tendrá que admitir todo esto o si no perder su trabajo. Esta influencia entonces crecerá hasta que no se pueda comprar ni vender ni tener un trabajo si no tienes la marca de la bestia. Tendrás que aceptar las ideologías de la bestia para poder comerciar, trabajar y prosperar en el sistema que ella misma creó. El Señor nos conceda que podamos ver estas cosas claramente. Oremos al Señor.